1.7 Sistemas de excitación en máquinas sincrónicas. Hemos visto en los anteriores subtítulos que el generador síncrono requiere para su funcionamiento que los devanados rotóricos estén alimentados por corriente continua. Entonces, el objetivo fundamental del sistema de excitación es suministrar precisamente esta intensidad de corriente continua a los devanados rotóricos del generador síncrono, de modo que se mantenga constante el voltaje o fuerza electromotriz de salida de acuerdo a los valores especificados. Es decir, la fuerza electromotriz hemos dicho que trabaja a valores medios de tensión, del orden de las decenas de kilovoltios, y en algún caso de las centenas, que serían la alta tensión. Entonces, el sistema de excitación no solo debe proporcionar esta corriente continua al bobinado rotórico, sino también debe ser capaz de regular dicha corriente. Regular significa aumentar o disminuir de manera que ese valor de fuerza electromotriz sea constante. En realidad es el valor eficaz de la fuerza electromotriz, ¿no? Bueno, entonces un sistema completo de excitación que se va a encargar de alimentar al devanado rotórico de este generador para obtener a la salida una fuerza electromotriz o tres fuerzas electromotrices de igual amplitud 120 grados. Entonces va a tener primero un excitador, que es el que proporciona la intensidad de corriente al devanado de campo del rotor. Dos, un regulador que procesa y amplifica la señal de entrada a un nivel y forma requerida para el control. Es decir, que cuando baje la tensión a esta salida, este regulador le dirá que aumente la corriente de campo. Cuando esta tensión de salida suba, entonces el regulador le indicará que baje la corriente de campo al generador porque está generando más tensión de la debida. Tenemos otros elementos complementarios, como 3, el terminal de voltaje transductor y compensador de carga, que en otras palabras mide el voltaje de bornes del generador y opcionalmente mide la diferencia de voltaje hasta el nodo de inyección de la red. Posteriormente rectifica y filtra estos valores a una unidad de corriente continua para poder comparar en el regulador. 4. Tenemos un otro bloque dedicado a estabilizar la potencia del sistema. Este bloque provee una señal de salida adicional hacia el regulador, la cual se usa para amortiguar las oscilaciones del sistema. Oscilaciones son variaciones, ¿no?, de potencia, etc. Y finalmente tenemos un bloque 5 dedicado a los limitadores y protección de los circuitos. Esta unidad incluye un extenso arreglo de los sistemas de control y funciones de protección para garantizar
que los límites de capacidad del excitador y el generador no excedan. Es decir, la corriente que va a suministrar de ninguna manera debe pasar de sus valores límites, porque si no, le entregaríamos una gran corriente al devanado rotórico y este induce también una gran tensión que puede ser dañina para los devanados estatóricos del generador síncrono. Entonces hay elementos de protección. Como pueden ver, y seguramente en las materias que correspondan, analizarán estos sistemas de control de la excitación. A nosotros nos interesa simplemente ver con un poquito de detalle al excitador, no tanto a los elementos de control y protección. Entonces, los sistemas de excitación que tenemos en la práctica están hechos con generadores de corriente continua. Es decir, son otras máquinas adicionales al generador síncrono, pero estos generadores son de corriente continua, que sirven como fuentes de excitación para proveer de la corriente continua al rotor de la máquina sincrónica. Este excitador, este generador de corriente continua, puede ser impulsado por un motor o aprovechar la energía primaria de la máquina motriz. En este caso estará conectado al mismo eje del generador. Y por otro lado, puede ser excitada por sí mismo, también denominamos autoexcitación, o puede ser excitada de manera separada. Los detalles del funcionamiento de los generadores de corriente continua tienen una materia para analizar este tipo de generadores. Sin embargo, también tienen un rotor, un estator, son máquinas giratorias también. Y fíjense en este caso que tenemos dos sistemitas previos al que va a entregar la corriente al campo del generador síncrono. Puede ser un amplidyne, que es autoexcitado, y se genera una corriente continua para excitar a esta otra máquina, a este otro generador de corriente continua, y este otro generador de corriente continua, obviamente de mayor potencia, va a alimentar con corriente a los devanados rotóricos del generador síncrono. Aquí podemos ver que requerimos de un regulador de voltaje, de manera que entrará la señal de la corriente de campo. También entrará datos de la corriente y la potencia, o de la tensión más bien, de la fuerza electromotriz que está saliendo del generador síncrono, para que el sistema de regulación vaya accionando a la excitación piloto, que podríamos llamar, y esta a su vez comanda a la excitación principal y en esencia está regulando la corriente de campo del rotor. Entonces, en este otro esquema podemos ver también dos generadores que a veces se llaman excitatriz piloto y excitatriz principal. Este es un
autogenerado, autoinducido, y estos dos generadores están acoplados al mismo eje del generador síncrono. La diferencia es que estas son dos máquinas de corriente continua. Entonces, en el momento en que empieza a girar el rotor, giran también los rotores de estas otras dos máquinas, y en esta se induce una pequeña fuerza electromotriz de corriente continua que alimenta al devanado de campo de este otro generador, y en este otro generador se va a inducir entonces una fuerza electromotriz de corriente continua de mayor magnitud. Será la encargada de alimentar al devanado del generador síncrono a través de estos anillos rosantes. Los detalles, como les dije, lo estudiarán en máquinas de corriente continua y el sistema de regulación seguramente en control y automatización. El otro sistema de excitación son los de corriente alterna senoidal. En este caso se utilizan alternadores o otras máquinas de corriente alterna más pequeñas como fuentes para excitar el generador síncrono. Generalmente el excitador o esta máquina de corriente alterna está montado sobre el mismo eje de la turbina también. La salida de la corriente alterna del excitador es rectificada, ya sea por rectificadores controlados o no controlados, son diodos, que producen una corriente continua necesaria para alimentar el devanado del campo del generador síncrono. Los rectificadores pueden ser estacionarios o rotacionales. Los primeros sistemas de excitación de corriente alterna usaron una combinación de amplificadores magnéticos y rotacionales como reguladores. Hoy en día, con el avance de la electrónica, estos dispositivos son mucho más modernos y permiten hacer una mejor regulación inclusive. Y también una mejor rectificación, es decir, una rectificación con un mínimo de ripple. Entre estos sistemas de excitación de corriente alterna tenemos con rectificación estacionaria, es decir, tenemos este esquema donde vamos a ver un excitador de corriente alterna, es una máquina de corriente alterna. Se va a inducir una fuerza electromotriz alterna y vamos a ver un puente de diodos simplemente que va a rectificar esta corriente alterna en continua, y esa corriente continua a través de los anillos rosantes va a alimentar al campo o a los bobinados rotóricos del generador síncrono. Por lo tanto, se induce en la armadura las fuerzas electromotrices. Se llama estacionaria la rectificación porque todo este conjunto está fijo, ¿no? Este puede ser giratorio, pero la rectificación es estacionaria. Los elementos de regulación, que pueden ser mixtos, tanto en continua como en alterna. Para la alterna tomamos las señales de corriente y potencia, o potencial, y comandamos tanto estos rectificadores controlados, que a su vez
controlan la excitación y la inducción de fuerza electromotriz del generador de alterna, de manera que rectificarán ya unas señales controladas. Bueno, esto ya hemos explicado. En este caso, el alternador excitador, el cual a su vez es un generador síncrono también, está impulsado en el mismo eje del generador. El excitador opera en una modalidad autoexcitada. Esto es, su campo se obtiene a través de un rectificador con tiristores que toma de la energía de Bornes del propio generador. Entonces, de esta manera, los rectificadores, los diodos, tienen un control sobre la excitación del alternador, cual se modifica el voltaje de salida del generador síncrono. Se debe notar que en los diodos, y en este caso, no se tiene posibilidad de control. Los diodos solo rectifican. El control se hace exclusivamente en estos rectificadores controlados de la máquina o del generador también síncrono, pero del generador excitador. El otro sistema puede ser un sistema de rectificación rotacional, también de corriente alterna, obviamente, ¿no? Con este tipo de rectificación, los anillos rosantes y las escobillas son eliminadas. Eso es un problema menos. Y la salida de corriente continua alimenta directamente al campo del generador, a las bobinas del rotor, como se muestra en esta figura. Entonces, el excitador y los diodos de rectificación son rotantes, conjuntamente con el rotor o las bobinas del rotor del generador principal o generador sincrónico. Este pequeño excitador piloto de corriente alterna, con un rotor de imanes permanentes, norte-sur, rota con la armadura y el rectificador de diodos. La salida del rectificador del estator del excitador piloto energiza el campo estacionario del excitador de corriente alterna. El regulador de voltaje controla el campo del excitador de corriente alterna, aquí, el cual controla el giro del campo del generador principal. Entonces, si bien se complica un poco más el sistema de regulación, la ventaja en este caso es que prescindimos de los anillos rosantes y las escobillas. Estos sistemas son mucho más modernos que los anteriores, ¿no? Después tenemos también unos sistemas de rectificación estática. En este caso, todos los componentes del sistema de excitación son estáticos y estacionarios. Tanto los rectificadores controlados o no controlados, como las fuentes de excitación
para el devanado del rotor, el generador principal, se realiza a través de los anillos rosantes. En este caso no es otra cosa que un transformador. Puede ser un transformador trifásico y que toma la señal a la salida del generador o está conectado el primario del transformador con la salida del generador, de manera que este transformador va a modificar el nivel de tensión al requerido por los diodos y tendremos un puente de diodos, ya sea controlados o no controlados, de manera que esta tensión y o corriente continuas a través de los anillos rosantes van a alimentar al devanado rotórico del generador sincrónico. Entonces, para los sistemas de regulación, tenemos que hacer a través de, puede ser de continua o de alterna, ¿no? En este caso es necesario tomar las señales de la salida del generador, tanto de intensidad de corriente como del voltaje al cual está funcionando. Voltaje que es el mismo para el transformador rectificador. Como decimos acá, la fuente de alimentación para los rectificadores se obtiene del generador principal a través de un transformador que baja el voltaje a un nivel apropiado. Recordemos que los voltajes a la salida son media tensión, 10, 15, 24 voltios, kilovoltios, diré. Entonces hay que transformar para obtener un nivel de tensión que se va a conectar a los rectificadores, controlados o no controlados. Entonces el voltaje que puede entregar este excitador depende de la entrada de voltaje de corriente alterna, ¿no? De aquí que durante las condiciones de falla en el sistema, las cuales provocan una caída de voltaje en los terminales del generador, el voltaje del excitador también se reduce y con ello la capacidad del generador principal para subir el voltaje en los bornes. Entonces, esa es una deficiencia que puede ocurrir en este tipo de sistemas de excitación. No vamos a entrar en más detalles, puesto que en otras materias analizarán con profundidad tanto los sistemas de regulación como los generadores de corriente continua que son utilizados en los sistemas de excitación.